recording is on. Bueno, hoy yo ya había presentado algo en la clase anterior, así que vamos a presentar nuevamente lo que son expresiones algebraicas. Y lo primero que ya les había presentado es que una expresión algebraica es aquella en la que aparecen letras y números. Y esos letras y números están ligados con alguna operación. En general, las letras del abecedario, las primeras letras del abecedario, tanto el nuestro como el alfabeto griego, que son la A, la B, la C, la D, y las primeras letras del alfabeto griego como alfa, beta, gamma, delta, se las usan para representar en un problema constantes. También, mientras que usamos las últimas letras de nuestro abecedario, X, Z, Y, W, también puede ser T, U, dependiendo de la cantidad de variables no conocidas del problema, a las que les vamos a llamar incógnitas. Esto no siempre, esto es lo general, sobre todo cuando uno hace ejercicios en álgebra, pero también cuando uno toma algunas expresiones geométricas, a veces las incógnitas tienen otras letras que están muy ligadas al problema geométrico o al problema físico o a un problema químico. También se usan algunas letras que se reservan, como puede ser el número E, el E está reservado para este número particular, o el número pi, que es la letra griega pi. Y también usamos las primeras, en otros casos las usamos para generalizar números. Y de acá doy un ejemplo, acá tengo a al cubo menos 5x igual a 2. Bueno, x, en este caso, es una incógnita y a es una constante. Aquí tenemos el siguiente, la delta griega, y esta expresión b cuadrado menos 4ac, tanto b como a y c no son incógnitas en este caso, sino que son constantes. En este caso van a ser números reales, o sea, es una fórmula y esta es una generalización. A más b también es una generalización, y aquí tengo x cuadrado menos y cuadrado, que también es una expresión algebraica, nada más que en vez de estar relacionadas con el signo más, menos o con el igual, están relacionadas con el signo menor, que x al cuadrado es menor o igual a 3. Las primeras letras, como dije hace un ratito, que las podemos pensar como constantes, también se le usa en generalización de fórmulas y en algunas propiedades. Nosotros ya hemos visto, por ejemplo, la propiedad conmutativa de los reales y también de los complejos, por ende, por la definición que tenemos de suma de los complejos. En una generalización puede ser esta, A más B es igual a B más A, que es por supuesto la propiedad conmutativa de la suma, para cualquier número A y B. Por eso se le llama generalización. También se puede escribir la propiedad asociativa, que la hemos visto ya, para los números reales, como A por B por C, que es lo mismo que A por B por C, donde A, B y C son números reales. Aquí estamos generalizando esa propiedad. También acá tengo la distributiva respecto de la suma. Digo de la suma y no de las restas, si son números reales, porque ustedes saben que la resta es nada más que sumar al opuesto de un número. Entonces aquí tenemos que A es distributiva, el producto es distributivo respecto de la suma, y distribuimos A por B más C es igual a A por B más A por C, donde A, B y C son números reales. Ahí estamos usando letras para generalizar para cualquier número real una propiedad. También hay otros enunciados. Nosotros cuando presentamos los números naturales, dijimos 5, es el siguiente o el sucesor de 4. También lo hicimos para los números racionales y para los números reales. Ya no lo usamos, pero en definitiva, esta es la construcción, sumarle la unidad es la construcción
los números enteros, y dijimos 5 es el siguiente de 4, porque al sumarle una unidad a 4 me da 5. En general también lo podemos hacer, por ejemplo, para cualquier número natural, no necesariamente un entero, sino más específicamente un natural, y se suele usar la n para los números naturales, un número natural arbitrario, y decimos que el sucesor de n es n más 1. Y ahí usamos la letra n. Podríamos tener una enunciación que dijera cuál es la suma de un número natural y su sucesor. Escribiríamos n más n más 1. Y por supuesto, cuando es un número real, si yo quiero expresar su opuesto, sería el número que sumado a de 0 va a ser menos a. Y también ahí estaría generalizando. Quizás está bueno que lo diga ahora, si no después me voy a olvidar, y es que en el parcialito, muchos, en vez de decir el inverso de la multiplicación, usaron otra, no recuerdo qué palabra. Recuerden que el opuesto es el opuesto de la suma y el inverso es el opuesto de la multiplicación. O sea, si tengo un número A, su inverso en la suma, o sea, su opuesto, perdón, en la suma decimos su opuesto, es menos A, mientras que el inverso de A, siempre y cuando A no sea 0, es 1 sobre A. Entonces usamos opuesto para la suma, inverso para la división, digamos. Para poder seguir, entrar en el tema de las ecuaciones, vamos a definir lo que es una incógnita primero y luego una ecuación. Bueno, una incógnita está claro que dado un problema determinado, que tenemos que determinar ciertos valores que no son conocidos a partir de valores conocidos y que no están explícitamente dados en el problema, eso es lo que vamos a definir como una incógnita, y las ecuaciones las vamos a construir a partir de los datos del problema. Y lo voy a hacer con un ejemplo que también está en el apunte, que es, ante el enunciado, hallar el número que elevado al cubo sea igual a 27. Bueno, definimos una incógnita va a ser el número que no conocemos, que elevado al cubo me da 27, y la ecuación que va a ser x al cubo igual a 27. Por supuesto, aquí esta es una solución, la respuesta la sabemos de antemano, y ese número que elevado al cubo me da 27 es 3. Una un poquito más complicada, una ecuación un poquito más complicada, puede ser con el siguiente enunciado. El área de un cuadrado menos el doble de lo que mide el lado del cuadrado es igual a 3. ¿Cuánto mide ese lado? Bien, acá tenemos dos datos no conocidos. El área del cuadrado y la longitud del lado, que es lo que nos están pidiendo, el valor que nos está pidiendo el problema. Por lo tanto, al dato que nos está pidiendo el problema le vamos a llamar incógnita X, y por otro lado nosotros sabemos algo del área. Sabemos que el área de un cuadrado es igual a el lado por lado. O sea, si el lado es la incógnita, el área va a ser X cuadrado. Y ahí ya podemos construir la ecuación, porque nos dice que el área del cuadrado, que es X al cuadrado, menos el doble de lo que mide el lado, que sería 2x, es igual a 3. Entonces, aquí tenemos el área del cuadrado menos 2x es igual a 3. Entonces, allí ya podemos definir lo que es una ecuación. Una ecuación es una igualdad entre expresiones algebraicas que involucran a una o más incógnitas. Ahora, fijémonos. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? X cuadrado menos 2x igual a 3. Ya después vamos a encontrar métodos para resolver ecuaciones. Ahora les voy a decir dos soluciones y después vamos a demostrar que son las dos únicas. Fíjense que si yo pongo 3 en la ecuación, me queda 9 menos 6, 3. O sea, 3 la satisface. Y si pongo menos 1, aquí me queda 1
más 2, porque menos por menos es más. Entonces tengo que 1 más 2 es 3. O sea que las dos soluciones son soluciones de la ecuación. Pero cuidado, no son las soluciones del problema, porque el problema nos está pidiendo el largo del lado del cuadrado, y un largo no puede ser negativo. Por lo tanto, la solución del problema no son 3 y menos 1, sino que la solución del problema es 3, que el lado mide 3. Por supuesto, acá no estamos poniendo dimensión. Ustedes saben que podría poner 3 metros, 3 centímetros, 3 decímetros. No hemos puesto dimensión a este número. Luego dice, lo que tenemos entonces que ver, que es lo que acabo de decir, es que al resolver la ecuación, primero, nos tenemos que asegurar que las soluciones son solución de la ecuación. O sea, tengo que controlar que en la ecuación, las soluciones que encontré son soluciones de la ecuación. Y luego tengo que también asegurarme que la solución del problema van a ser aquellas que tengan sentido para el problema. Como en este caso, que dijimos que la única solución es el 3. También podemos tener ecuaciones en las cuales involucremos letras, como aquí, A, que no son una incógnita, sino que son una constante, que puede ser cualquier número real. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuántas ecuaciones tenemos? Y la respuesta que vamos a tener, si hay un número real, infinitas ecuaciones. Para cada número real vamos a tener una ecuación. ¿Y cuáles serían las soluciones? En este caso, también se las voy a dar, no es difícil de adivinar, podría haber muchas más, pero va a haber 2 para cada A. Fíjense que si yo coloco 0, 0 menos 0, porque 0 por A es 0, me va a dar 0. Y si coloco A, voy a tener A al cuadrado menos A por A, también es 0. Por lo tanto, A y 0 son las soluciones de esta ecuación. Y si A vale, por ejemplo, 5, la ecuación me va a quedar x cuadrado menos 5, y las soluciones van a ser 5 y 0. Si coloco A igual a menos 2, también las soluciones, la ecuación me va a quedar x cuadrado menos, si se las muestro tan rápido, si coloco A igual a menos 2, la ecuación que está acá arriba, al poner menos 2 acá, me queda menos 2 al cuadrado, x al cuadrado menos A, que sería menos 2, por menos x, me va a quedar más 2x, que es la ecuación que tengo aquí. Y la solución va a ser x igual a menos 2, porque A dijimos que era la solución en general, y acá la vemos clarito, menos 2 al cuadrado es 4, más 2 por menos 2 es menos 4. ¿Qué estoy haciendo mal? A es menos 2, claro. Menos 2, ¿me siguen lo que estoy diciendo? ¿Aló? Sí, sí. ¿Sí? Acá tengo 4, está bien, menos 2 al cuadrado es 4, más menos 2 por menos 2 es menos 4. Algo está mal. Ah, yo me equivoqué Me- acá. Acá me equivoqué, cuando escribí. ¿Ah? Ah, ay, ay, ay. Déjenme que ya de paso lo corrija. Fue un error mío. Lo voy a corregir. Aquí es 0, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? ¿Sí o Sí, no? profe. Sí, ¿Sí? sí. Ahí va. Ahora sí. Decía, ¿qué había pasado? Fue un error de tipeo. Ahora lo vuelvo, lo saco. Tenía que poner 0, no 3, porque la ecuación es igual a 0. Si no, no daba. Menos 2 al cuadrado es 4, y menos 4 me da 0. Ahora sí. Veamos en el ejemplo 3.
que vamos a dar. ¿Y qué es lo que nos piden? Nos piden dar el área de un rectángulo conociendo la longitud de un lado y una diagonal. Bien. Le vamos a llamar, acá es una fórmula, me están pidiendo el área. Entonces va a ser una fórmula, una identidad si quieren. Entonces le vamos a llamar al área A, y luego vamos a llamarle a un lado L y al otro lado L grande y al otro L chico. ¿Ah? Y recuerden que tengo que expresar todo conociendo un lado y una diagonal. Entonces, comenzamos. A la diagonal le voy a llamar D. El área, ¿qué es lo que es? El área de un rectángulo es L, en este caso L mayúscula por L minúscula, de acuerdo a la construcción que hicimos. Y podemos expresar la diagonal por el teorema de Pitágoras, que es que la hipotenusa de un triángulo es igual a la suma del cuadrado de los catetos. O sea, L cuadrado grande, L cuadrado mayúscula, más L cuadrado minúscula va a ser igual a la diagonal al cuadrado, que es D. O si quieren, puedo expresar L cuadrado como la diagonal al cuadrado menos uno de los lados. Y ahora sí, puedo escribir uno de los lados como la raíz cuadrada de la diagonal al cuadrado menos el otro lado al cuadrado. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Entonces, el área va a ser, no va a ser otra cosa que L minúscula, por lo que es L mayúscula, que es raíz cuadrada de la diagonal al cuadrado menos el otro lado al cuadrado, el lado al cuadrado. Entonces hemos expresado el área del cuadrado, pero el área del cuadrado lo hemos expresado con el largo de uno de sus lados y con una fórmula que tiene uno de sus lados y la diagonal. Ahora vamos a poner otro problema. Y aquí vamos a obtener dos ecuaciones. Nos está diciendo el problema. En la compra de un libro de física y uno de álgebra se gastaron 4.000 pesos. Pero el de física costó 1.000 pesos más que el de álgebra. ¿Cuál es el precio de cada libro? Está claro ahora que acá tenemos dos incógnitas, porque nos está pidiendo el precio de cada libro. Entonces vamos a tener a A, le vamos a llamar el precio del libro de álgebra, y F, el precio del libro de física. ¿Y qué nos está diciendo el problema? Que el libro de álgebra más el libro de física son 4.000. ¿Por qué? Porque me está diciendo, cuando en la compra, el libro de física y uno de álgebra se gastó 4.000 pesos. Entonces el precio de F, que es el precio del libro de física, más A, que es el precio del libro de álgebra, es 4.000. Y luego dice que el libro de física costó 1.000 pesos más que el libro de álgebra. O sea que al precio del libro de álgebra, que es A, le voy a sumar, que al precio del libro de álgebra, que es A, le voy a sumar 1.000 y me va a dar el precio del libro de física. Entonces, el planteo ya del problema me exige dos ecuaciones. Las incógnitas van a ser F y A, y en función de las ecuaciones las voy a escribir en el miembro izquierdo de la ecuación, de la igualdad. Entonces voy a tener que F más A me va a dar 4, que sería la primera ecuación, y la otra que F menos A me va a dar 1.000. Ahí tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas, y a esto le llamamos un sistema de ecuación. En general, uno puede decir cuando tiene una ecuación, y ahí tienen tres ejemplos, acá en estas ecuaciones, acá está apareciendo la variable X como la incógnita, y operaciones que no son ni suma,
ni resta, sino que son otro tipo de operaciones, como en este caso, potencias o raíces. A veces podemos despejar en ese tipo de ecuaciones la incógnita y a veces no. Entonces, acá tenemos por ejemplo, esta ecuación. En esta ecuación tenemos una n, que es una constante del problema que aparece, y luego operaciones que son, en este caso, es la raíz quinta. ¿Cuáles son los pasos a seguir en general? Ya después los vamos a sistematizar. Bueno, va a depender de la estructura de la ecuación y de las operaciones involucradas en la ecuación. Esta no la vamos a resolver, no es una ecuación sencilla de resolver, pero vamos a mirar, por ejemplo, estas dos ecuaciones y las vamos a tratar de resolver. Los pasos que vamos a hacer va a depender de la estructura de la ecuación, y ya voy a explicar qué es lo que quiero decir, y de las operaciones involucradas. Así que vamos a tomar estas dos ecuaciones que son muy parecidas. Fíjense que la diferencia está en la estructura. ¿Y la estructura qué quiere decir? Que esta ecuación, la primera, del lado, el miembro izquierdo de la ecuación, es una fracción, donde tiene a x más 2 como denominador. Mientras que en la derecha, la operación principal no es la división, sino que es la suma. Y uno de sus términos tiene a la incógnita dividiendo. Para poder trabajar con ir encontrando soluciones en general, vamos a usar una propiedad que es fundamental en una ecuación. Y la propiedad es que si yo en una ecuación, y acá la estamos generalizando con números reales, si en una ecuación sumo a ambos miembros un mismo número o lo multiplico, entonces la igualdad se mantiene. Dicho con letras, es que si A es igual a B, y sumo, a A le sumo C, y a B le sumo C, y si a A la multiplico por C, y a B la multiplico por C, la igualdad se mantiene. Entonces ahora con esa propiedad, que se le llama la propiedad uniforme, vamos a resolver la primera ecuación. ¿Me esperan un minutito? Voy a buscar agua. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Sí, profe. Bueno, ahora sigo. Entonces, como decía recién, la operación que tenemos en el lado, en el miembro izquierdo de la ecuación, es 1 sobre x más 2, que es una fracción. Y del otro lado tenemos un 3. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros sabemos que el inverso, como necesito que x esté en el numerador, ¿qué voy a hacer? Voy a multiplicar por el inverso de x, de 1 sobre x más 2, que es x más 2. Y multiplico por ese número el lado izquierdo y el lado derecho. Aquí lo estoy haciendo y estoy multiplicando por x más 2 el miembro izquierdo y el miembro derecho de la ecuación. Está claro que del lado izquierdo me va a quedar 1 y del lado derecho me va a quedar 3 por x más 2. Aquí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a usar la propiedad distributiva del producto respecto de la suma y me va a quedar 1 igual a 3 por x más 3 por 2, que es 6. Como quiero encontrar el valor de x, voy a sumar a ambos miembros el opuesto de 6. Del miembro izquierdo me va a quedar 1 menos 6, y del derecho, que es menos 5, y del derecho me va a quedar 3x. Para poder encontrar el valor de x, voy a multiplicar ahora por el inverso de 3, que es un tercio, y me va a quedar menos 5 por un tercio igual a x. Por lo tanto, pude encontrar el valor de x, que es menos 5 tercios. Esto lo estamos haciendo así despacio. Uno se acostumbra fácilmente a decir paso tal número multiplicando, paso tal número dividiendo, y a veces no respeta la estructura
y a veces se olvida en dónde está, qué es lo que está haciendo, o no hay una comprensión de lo que está haciendo. Por eso es que repito claramente lo que hacemos en cada paso y qué operación estamos utilizando. Ahora veamos la otra ecuación, que era 1 sobre x más 2 igual a 3. Bueno, aquí la estructura no es la misma, aquí es una suma, y tengo que tratar de encontrar el valor de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? A ambos miembros le voy a sumar menos 2. O si quieren, resto 2, como a ustedes les guste más. Y allí me va a quedar 1 sobre x del lado izquierdo y del derecho me va a quedar 1. Entonces ahora multiplico por x, claramente, que es lo opuesto de 1 sobre x, y me va a quedar que 1 es igual a x, o x igual a 1. Y la respuesta es x igual a 1. Como vieron, son dos respuestas diferentes. Ahora vamos a uno un poquito más complicado, que es despejar. Fíjense acá, me están dando una expresión igual a una expresión que contiene a al cubo, y acá me están diciendo despeje a de esta expresión. O sea que acá nuestra incógnita es a, no i. Y i es un número, una constante del problema. O en una fórmula también podría ser. Entonces tenemos que mirar la estructura. Acá la estructura es la suma. ¿Tá? Estoy sumando menos 25 más 8 por este factor. Raíz de 2 sobre a al cubo más 1. Por lo tanto, lo que voy a hacer es sumar a miembros 25 y me va a quedar i más 25 igual a 8 por raíz cuadrada de 2 sobre a al cubo más 1. Bien, pero ahora recuerden que mi incógnita, lo que quiero despejar es a al cubo. Entonces, ¿qué tengo acá? Tengo 8. Acá se puede hacer de distintas maneras. Podría, por ejemplo, acá haber multiplicado 8 y por raíz de 2 y haber luego dividido por 1 sobre, o sea, dividido por 8 raíz de 2. Yo lo hice en 2 pasos para ir despacio haciéndolo. Acá tengo este factor multiplicado por 8, quiere decir que voy a multiplicar a ambos miembros por el inverso de 8, que es 1/8, y me va a quedar raíz de 2 sobre a al cubo más 1. Como yo lo quiero en el numerador, voy a multiplicar, voy a tomar, aquí no voy a multiplicar, sino que lo que voy a hacer es tomar el inverso de ambos números. Porque si yo tengo dos números que son iguales, sus inversos también lo son. Entonces, invierto tanto el lado derecho como el lado izquierdo. Aquí la operación principal, como ven, es el producto. Invierto y me va a quedar 8 sobre i más 25 igual a al cubo más 1 por dividido raíz de 2. Ahí ahora multiplico por raíz de 2, eso ya no lo escribí, pero estoy multiplicando ambos miembros por raíz de 2, me queda que 8 por raíz de 2 sobre i más 25 es a al cubo más 1. Resto menos sumamos menos 1 a ambos miembros, y ahora ya sí me queda 8 más raíz de 2 sobre i más 25 menos 1 es a al cubo. Y ahora extraemos raíz cúbica, sabemos que lo podemos hacer para todo número real, y allí la respuesta va a ser que a es la raíz cúbica de 8 por raíz de 2 sobre i más 25 menos 1. ¿Quieren que repita? No, profe, por mí no. No, no. ¿No? ¿Nadie tiene dudas de lo que hemos hecho? Pregunten sin problema, ¿eh? Si no, yo sigo y empiezo a ir rápido. Así que me tienen que más vale parar y preguntarme, ¿eh? Porque ahora ya voy a empezar con otro tema. Por supuesto, después vamos a tomar la clase que viene ya ecuaciones lineales y cuadráticas para tener ya resolviéndolas con métodos estas que hemos hecho. Tenemos que ver cómo nos ingeniamos para operar, para multiplicar, sumar o dividir con
un mismo número ambos lados de la ecuación para poder llegar a despejar el resultado. Entonces ahora voy a pasar a otro tema, que es el tema de polinomios. Primero vamos a definir lo que es un monomio. Perdón. Estoy dando clase. Me olvidé de apagar el teléfono, disculpen. No hay problema, profe. Bueno. No, no puedo apagar el teléfono. Vamos a apagar el teléfono. Ahí estamos. Tomemos nuevamente el tema. Aquí tengo, ¿qué es lo que es un monomio? Un monomio es el producto de un número real con una potencia de x. Y el exponente de la potencia de x va a ser un número natural o el cero. Entonces, fíjense, aquí tengo 6x a la cuarta, a esto le llamamos el monomio, 6 sería el coeficiente, 4, la potencia a la que está, el exponente a la cual está elevado x, le llamamos grado del monomio, y a la variable x le vamos a llamar la variable indeterminada. Entonces, en especial, vamos a tener algunos monomios, como puede ser un número real. Un número real es un monomio. ¿Por qué? Porque es el que obtengo multiplicando a 3 por x elevado a la 0. O sea que los números reales son monomios de grado 0. Y también podemos decir que puedo admitir el 0 como coeficiente del monomio. Porque 0, por cualquier potencia de x, me va a dar siempre 0. Por lo tanto, el 0 también es un monomio, pero ese monomio no tiene grado, porque puedo multiplicar a 0 por x a la séptima, por x a la octava, por x al cuadrado, etc. Profe, le hago También, una pregunta, sí. porque tenía entendido que cualquier número que esté elevado a 0 da 1. ¿Está bien eso? Sí, ¿y yo qué dije? Queda 0. Sí. No, esto no es elevado, es por. Acá está elevado. Quizás está bien. yo cuando lo dije me confundí, pero 3 lo puedo escribir como 3 por x a la 0, y x a la 0 es 1. Claro. Y mientras de abajo tenés 0 por x a la séptima, 0 por cualquier número, el elemento nulo es 0. Pero no tiene grado. ¿Por qué? Porque 0 por x a la séptima, 0 por x a la sexta, 0 por x al cubo, siempre me da 0. Entonces, no le puedo definir el grado como el exponente de x, porque al ser cualquier número por 0, 0, no lo voy a poder obtener. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí? gracias. Entonces, el 0 como monomio no tiene grado. Y los números reales como monomio tienen grado 0. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Perfecto. profe. Clarísimo. Ahora tenemos también las potencias de x. X a la séptima, x a la octava. También son, por supuesto, un monomio cuyo coeficiente es el 1. Porque 1 por x a la séptima es 1, o por cualquier potencia de x, 1. Y acá veamos algunos monomios para ver cuál es el grado. Aquí tengo 3 por x a la séptima. El coeficiente es 3 y el grado del monomio es 7. 2x, el coeficiente es 2 y el grado es 1. 8 es un monomio cuyo coeficiente es 8 y tiene grado 0, porque es por x a la 0. Y 0, como dije recién, no tiene grado. ¿Está claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Ahora vamos a definir producto de monomios. Producto, cociente. ¿Y cómo va a ser el producto? ¿Cómo vamos a definir el producto?
monomios? Bueno, utilizando la propiedad asociativa de la multiplicación en los reales. Entonces, 3 por x a la séptima, que es un monomio, 3 por x a la séptima es un monomio, 4 por x al cubo el otro monomio, su multiplicación es, multiplico los coeficientes, por un lado, y multiplico las x, las asocio por el otro, y sabemos que x a la séptima por x al cubo va a ser x a la 7 más 3. Por lo tanto, el producto de estos dos monomios va a ser 3 por 4, que es 12, y x a la décima. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, profe. Sí, sí. Y ahora tenemos cociente. ¿Cómo puedo definir el cociente de dos monomios? Bueno, lo que voy a pedir es que el grado del numerador, el monomio del, mejor dicho, que el monomio divisor va a tener menor o igual grado que el monomio del numerador. ¿Está? Este es el numerador es 7x a la quinta. Yo lo voy a poder dividir por un monomio que contenga, por supuesto no puedo dividir por el monomio 0, obviamente, por un monomio que contenga las potencias de x menores o iguales a 5, para que me quede siempre una potencia en el numerador. ¿Cómo hago? Divido 7 con 4, se me queda el número 7 cuartos, y luego tengo x a la 5 dividido x al cubo, ahí tengo que restar los exponentes y me va a quedar x a la 5 menos 3, y eso me queda 7 cuartos por x al cuadrado. Aquí tengo otro, en este caso, que es 2x a la quinta sobre 3x a la quinta. Está claro que el coeficiente va a ser 12 tercios, que es 4, y x va a quedar elevada a la 0, porque tengo x a la quinta dividido x a la quinta, y eso me da el exponente 0, o sea, me da 1. También podemos sumar monomios, con el mismo sentido que hicimos con la multiplicación. Para poder sumar dos monomios, los monomios tienen que ser del mismo grado, si no, no los puedo sumar. Y lo que hago, sumo sus coeficientes. Por eso es que 3x a la séptima más 5x a la séptima me va a dar 8x a la séptima. Puedo restar, porque la resta es sumar el inverso. Y fíjense que 3, por ejemplo, 3 por x a la séptima más menos 3 por x a la séptima es 0. Así que ya estamos viendo que lo opuesto del monomio 3x a la séptima es menos 3x a la séptima. También, por supuesto, en este caso, bueno, hemos sumado y aquí hemos restado, dos maneras de ver la resta. En este caso resté de esta manera, más menos 3x a la séptima, y aquí estoy directamente restando dos monomios y está claro que resto sus coeficientes. Pero ahora tenemos distintos grados de monomio. Y ya ahí no puedo definir, como veníamos definiendo, la suma, el cociente o el producto. Entonces aparece una nueva expresión. A esa expresión le vamos a llamar, cuando tenemos distintas potencias de x, le vamos a llamar polinomios. Entonces, vamos a definir un polinomio. El polinomio es una expresión algebraica que resulta de la suma de uno o más monomios de distinto grado. Y ahí tenemos varios ejemplos: x a la quinta menos 2x al cubo más 8, 3 más 7x al cuadrado y 5x más 6. Esos son polinomios. En general, la notación general, vamos a llamar a los polinomios P, o Q, o R, o con otra letra, va a ser una letra mayúscula. El nombre genérico suele ser P, por el nombre de polinomio, y la variable, la indeterminada es X, entonces esto lo leemos como P de X.
Y vamos a definir grado del polinomio. El grado del polinomio es el grado, el mayor de los grados de los monomios que componen al polinomio. Por ejemplo, 2x a la quinta menos 2x al cubo más 8. Fíjense que el grado de los monomios por separados, el más alto, el monomio del primero es 5, el segundo es 3 y el tercero es 0. Evidentemente el grado más alto es 5 y a eso le llamamos el grado del polinomio. Aquí tengo otro polinomio, los exponentes de x son, en este caso del 7 es de x a la 0, 15 y 2. El grado del polinomio es el grado de este monomio, 3 por x a la 15, por lo tanto el grado del polinomio es 15. Y por supuesto, también tengo el polinomio 0, que es un solo monomio, o puedo tener muchos ceros, sumados me da 0, por lo tanto, puedo tener el polinomio 0 y a ese polinomio no le puedo asignar grado. En un polinomio, que no sea precisamente el polinomio 0, vamos a llamar coeficiente principal al coeficiente del término del monomio que tenga mayor grado. Entonces, por ejemplo, el coeficiente principal de P de X, en este ejemplo, es 2, en Q de X es menos 3, el coeficiente principal de ambos, de los polinomios. Y ahora sí vamos a poder sumar, multiplicar y vamos a poder dividir. Veamos. Tengo dos polinomios. Estos polinomios, ¿cómo los sumamos? Bueno, vamos a sumar cada uno de los monomios del mismo grado. Entonces, vamos a empezar. Aquí tengo x a la cuarta y de este otro polinomio tengo 3x a la cuarta. Entonces vamos a sumar x a la cuarta más 3x a la cuarta. Las potencias de 3 tengo menos 2x al cubo y aquí en el otro x al cubo. Entonces sumo 2x al cubo más 3x al cubo. En el siguiente, x al cuadrado, fíjense que en el polinomio P no está x al cuadrado. Por lo tanto, el coeficiente es 0. Entonces voy a tener 0 por x al cuadrado menos 3x al cuadrado. El de grado 1, el monomio de grado 1 es 8x en un lado y x en el otro. Y el de grado 0, fíjense que la constante no tengo, por lo tanto pongo 0, y del otro lado tengo el 2, pongo el 2. Y ahora sí, simplemente sumo los monomios, como ya lo hemos hecho, y aquí me va a quedar el coeficiente 4 del monomio que está elevado a la cuarta. Luego tengo 2x al cubo menos 3 menos x al cubo menos 2x al cubo más 3 más x al cubo, me va a quedar menos 1 menos x al cubo. Luego tengo el siguiente, me va a quedar menos 3x al cuadrado. El siguiente me va a quedar 8 más 1, 9, 9x, y luego 0 más 2, 2. Y me va a quedar que la suma es 4x a la cuarta, menos x al cubo, menos 3x cuadrado, más 9, más 2. También puedo restar polinomios. Bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Lo mismo que venimos haciendo para los monomios, que es restar los monomios de igual grado. Entonces, al restar, aquí me va a quedar un menos, 4x a la cuarta menos 3x a la cuarta. El de grado 3 es menos 2x al cubo menos x al cubo. El de grado 0 es 0x al cuadrado menos 3x al cuadrado. 8 menos x, y la constante, el monomio de grado 0, 0 menos 2. Y allí, tengo el resultado. ¿Está? ¿Hay alguna duda respecto a suma y resta? No, profe. No, profe. ¿Nada? Todo muy Nada. claro. Una consulta, profe. ¿La suma y la resta, la dinámica es la misma, digamos?
Es la misma, porque recuerden que, es decir, la suma es sumar los coeficientes del mismo grado, y restar es restar los coeficientes del mismo grado. Bien. Lo estoy haciendo lento. ¿Cómo? Perdón, por más que exista un número negativo ahí. Bueno, la resta de un número negativo es la suma del positivo. Recuerden que el número negativo es el opuesto. Entonces, restar el opuesto, restar menos 4, por ejemplo, 5 menos 4, Sí. restar menos a 5, 4. Bien. ¿Se entiende o quieren que lo escriba en el pizarrón? ¿Me podría hacer un ejemplo como para tener más clara la idea? Sí. Un minutito. ¿Se ve el pizarrón ahí? Voy a bajar. Sí, profe, Se ve bien, profe. Sí. ¿Se ve bien el pizarrón? Sí, profe. ¿Sí? Sí, sí. Bien. Está bueno que lo pregunte, lo hemos dicho, pero está bueno repetirlo. 4 menos 3, que sabemos que es 1, ¿estamos? También lo puede interpretar como 4 más el opuesto de 3. ¿Ah? Entonces, sumar dos números enteros en este caso, es el negativo, es menos 3, y ahí aplico la definición de resta, la disminución. Mientras que si tengo 4 menos 3, restar un número es sumar el opuesto de este número. ¿Ah? Entonces, el opuesto de menos 3, es, este es el opuesto de este número, es 3. Por lo tanto, es sumar el opuesto, que es 3, y ahí me da 7. De ahí hemos sacado, no sé si recuerdan, la regla de los signos, ¿ah? Que menos por menos es más, menos por más es menos, o más por menos es menos. Así se conoce la regla de los signos, que yo la definí el otro día, pero viene de definir la resta como la suma del opuesto de este número. ¿Ah? Y la suma del opuesto de menos 3 es 4 más 3, que es 7. Uno lo resume diciendo que menos por menos es más. ¿Está? Entonces, restar dos polinomios es restar, si tengo un polinomio, x cuadrado menos 3, otro polinomio, x cubo menos x cuadrado, y yo digo resto a p, le resto q, ya sabemos que va a ser restar cada uno de los coeficientes. Entonces primero busco el de x al cubo. Tengo x al cubo más 0 por x al cubo. ¿Por qué? Porque al revés. Q es este. Entonces tengo 0 por x al cubo, y le voy a restar este monomio, x al cubo. Más, ahora tengo este monomio, y le voy a restar este monomio. ¿Está? Y luego sigo, x cubo, luego viene el 3. A menos 3 le voy a restar 0, porque evidentemente que no tengo el 0 allí tampoco. Entonces esto me queda menos x al cubo, luego viene x cuadrado, el coeficiente es 1, pero acá tengo menos 1, entonces es 0. Perdón, 2. 2x al cuadrado. Tengo x cuadrado, menos por menos más, x cuadrado más x cuadrado me da 2x cuadrado, y luego me queda el menos 3. ¿Se ve? Sí, profe, Sí, se ve. profe, Sí, profe, se ve bien.
El que Sí, profe. preguntó, ¿me quedó claro o no? No me contesta. Bueno, no contesta. Bueno, sigo entonces. Si no me contesta. Contéstenme porque si no pienso que se han desconectado o que ha pasado algo, ¿no? Está todo Igual correcto, quedó claro. profe. Volvemos, pero el chico desapareció. Desapareció. Lo confundí más. Quizás se desconectó. Quizás se haya desconectado, sí. Bueno, sigamos ahora con la multiplicación. ¿Cómo vamos a hacer para multiplicar dos polinomios por un polinomio por otro polinomio? Y bueno, vamos a usar la propiedad distributiva de los reales. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir eso? Tomemos un ejemplo. Tengo un polinomio que es 2x cuadrado y otro polinomio que es 3 más x al cubo. Y vamos a multiplicarlos. Comenzamos. El primer término del polinomio P multiplicamos por el polinomio Q, o sea, 2 por todo el polinomio Q. El segundo término, que es x cuadrado, lo multiplicamos por todo el polinomio. Y luego distribuimos. Sería 2 por 3, que es 6, 2x y 2 por x al cubo. Y luego tengo x al cuadrado por 3, x al cubo, porque es x cuadrado por x, y luego x cuadrado por x al cubo. Luego, por supuesto, realizo estas multiplicaciones y me va a quedar 2 por 3, 6, 2 por x, 3, y ahora lo voy a ordenar. Uno acostumbra a ordenar el polinomio que puede ser de la mayor potencia a la menor, o en este caso está puesto de menor a mayor. 2x, luego va a venir x al cuadrado, lo busco, y aquí tengo x al cuadrado por 3, ponemos siempre el coeficiente delante, que va a ser 3x al cuadrado, luego viene x al cubo, y fíjense que x al cubo tengo dos términos, tengo 2x al cubo más x al cubo. Entonces tenemos 3x al cubo, y luego tengo x al cuadrado más por x al cubo es x a la quinta, porque sumo los exponentes. ¿Quedó claro la multiplicación? Sí. Sí, ¿Sí? sí. Sí, profe. Bien. Ahora voy a presentar la división y vamos a tomar una pausa para no ir tan rápido. ¿Cómo vamos a dividir dos polinomios? ¿Se pueden dividir dos polinomios? La división va a ser muy similar a la que ya hemos introducido, la voy a hacer para dos naturales, pero para los enteros, que fue cuando hablamos de la división entera, no sé si recuerdan, en este caso división de dos números naturales. Aquí lo he puesto, no sé si ustedes acostumbran con este símbolo en el secundario a hacer divisiones, o en la primaria, porque estoy de primaria, pero yo acostumbro a hacerlo así y en el apunte también está así que voy a seguir usando esta notación. Aquí tengo el número 26 y voy a dividir por 3. Está claro que va a ser 8 el cociente, 8 por 3, 24, resto a 26, 24 y me queda 2 que es el resto. Entonces, fíjense que el resto tiene la propiedad de que o viene 0, y entonces tengo un múltiplo, pero siempre es menor que el divisor. ¿Tá? Entonces el resto menor que el divisor. ¿Se puede hacer esto para dos polinomios? Bueno, sí, algo muy similar. Dados dos polinomios, P y D sería el divisor, el polinomio divisor, van a existir siempre dos polinomios. Un polinomio Q, al que le voy a llamar el cociente, y un resto, al que le voy a llamar el polinomio R.
Y este polinomio R va a tener la propiedad de que o bien es nulo, en cuyo caso P lo escribo como el producto de dos polinomios, o tiene un grado menor estricto, tiene un grado menor que el grado del polinomio divisor. En ese sentido es muy similar a la definición de división de números naturales, por eso se las he colocado. Ahora bien, si el divisor tiene grado mayor que el dividendo, entonces en esa división el cociente es 0. Y por supuesto el polinomio y el resto son iguales. Fíjese este caso, simplemente tengo dos polinomios. Este es un polinomio de grado mayor que el polinomio que quiero dividir. ¿Y cómo va a ser? Y bueno, va a ser el divisor por 0, el cociente va a ser 0, y el resto va a ser precisamente x cuadrado menos 3. O sea que esto tiene sentido cuando el grado del divisor es menor o igual que el grado del polinomio que quiero dividir. Si no, me queda directamente cociente 0. ¿Mm? Profe, Sí. ¿lo puede explicar de vuelta porque no entendí bien? ¿Esto último? Sí, eso último del polinomio divisor y los cocientes y el resto. Bueno, todavía no lo podés entender porque por ahora estoy diciendo, estoy dando una definición, digamos. Ahora vamos a ir viendo con ejemplos. Pero lo que quiero decir con esto es que por ahora me lo estás aceptando. Entonces por eso no se entiende. Puse la división de números naturales para poder ejemplificar, y ya vamos a ver por qué esto es así, ¿no? Bueno, es como una generalidad. Por ahora lo estoy enunciando, estoy diciendo que así como en la multiplicación, en la división, yo puedo expresar un número, lo voy a dividir con un número, con otro número natural. Estamos hablando de los naturales con el 0, ¿no? Porque el resto puede ser 0. Yo puedo escribir a un número como, haciendo la división con un cociente, en este caso el divisor es 3, el cociente es 8, y 2 es el resto. Y el resto tiene la propiedad de que es menor que el divisor. ¿Está claro? ¿Está ahí claro? Sí, Eso lo sí, sabemos de la escuela, ¿está? sí, lo Entonces, que no entiendo es lo otro. por eso, ya lo sé que no lo he explicado, eso es lo que te quiero decir, todavía no lo expliqué, simplemente estoy diciendo que así como tenemos la división de dos números naturales que le hemos aprendido, y el 0, con el 0 incluido, pues el 0 tiene que estar como resto para poder hablar de múltiplo, también vamos a poder hacerlo con polinomios. ¿Y qué es lo que estoy enunciando? Estoy enunciando de que voy a poder escribir, dado dos polinomios, estoy enunciando nada más que va a existir otro polinomio que multiplicado por este D, que le voy a llamar divisor, P se va a escribir como Q por D más R, donde R va a ser el resto. Y donde el grado de este polinomio R va a ser nulo, en el caso de que P lo pueda escribir como Q por D, o va a ser de un grado menor que el grado del divisor. Y lo que dije luego, que está puesto como ejemplo en el libro, es que, para darle un sentido a esto, está claro que si yo, con esto que te enuncio, que todavía no lo he demostrado, así que no necesariamente lo va a entender, simplemente hago la analogía para que entre un poquito en la cabeza el enunciado. Lo que te estoy diciendo es que si yo tengo que dividir un polinomio cuyo grado, el divisor es mayor que el dividendo, como en este caso, el cociente va a ser 0, porque no puedo
este grado es mayor que el grado de D es mayor que el grado de P, entonces el cociente va a ser 0 y el resto va a ser el polinomio mismo. ¿Está? Para darle, esto es un ejemplo simplemente para darle sentido a que vamos a considerar siempre un polinomio que tenga grado mayor o igual que el divisor. Recuerden que cuando eso no sucede, si yo quiero dividir acá, qué sé yo, 8, 3 dividido 8, y ahí ya en los números naturales no puedo trabajar y tengo que entrar con fracciones. Con los polinomios va a pasar lo mismo, vamos a tener que entrar en fracciones, en cocientes, división fraccionaria de polinomios. Por ahora, para que tenga sentido y analogía con los números naturales, vamos a dividir polinomios cuyo divisor tiene un grado, el dividendo tiene un grado mayor o igual que el divisor. Y ahora sí, vamos a tomar una pausa y ahí vamos a dividir, así entendemos la afirmación que yo les hice recién. Tomamos una pausa de 5 minutos. Bueno, ¿Cómo no? profe, gracias. Voy a dejar de grabar para que no quede 5 minutos grabado.